Antes de iniciar con este video, simplemente quiero avisarte que esta novela de Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano ya cuenta con una lista de reproducción, en donde iremos agregando poco a poco cada parte de esta interesante y magnífica obra. Además, recuerda que cada video tiene una separación de tiempo, de capítulo a capítulo, de esta interesante e increíble historia. Y ya sin más preámbulo, iniciamos. Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 23. El regreso de España, parte 4. ¿Ya han entrado algunos desertores en Tampico? Sí, Su Majestad. Capturamos a la mayoría, pero algunos españoles lograron huir a toda velocidad hasta el puerto de Tampico. Lamento no haber podido detenerlos. El comandante de la caballería Francisco Ibarra me estaba informando sobre los resultados de la persecución de los españoles rezagados. No importa. ¿La ciudad de Tampico está bajo control? Sí, Su Majestad. Cerca de Tampico aún quedaban algunos soldados españoles disparando, aunque no parecían ser muchos. Dado el tamaño de su fuerza principal, solo habrían dejado una pequeña guarnición en Tampico. Lo entiendo. Debes estar exhausto después de perseguir a los desertores españoles tras la batalla. Descansa, comandante, te lo tienes bien merecido. Eran más de 300 nobles. Si solo fueran nobles de sangre, no tendríamos mucha ventaja en las negociaciones, pero todos provenían de familias que poseían grandes haciendas en México y estaban bien situados entre la nobleza española. Además, los hijos de las familias de mayor rango no se unieron como parte de la caballería, sino como oficiales de infantería, lo que los dejó atrapados, sin posibilidad de huir. Saber que estos nobles habían sido capturados por el Imperio Mexicano provocaría un gran revuelo en la nobleza española. 2 días después. Una vez que habíamos terminado de limpiar el campo de batalla y recogido a los prisioneros y el botín, decidimos terminar con esta guerra de una vez por todas. Vámonos, Mayor Jorge. Sí, Su Majestad. Nuestro ejército al final obtuvo 90 cañones del enemigo. Comenzamos a marchar lentamente hacia la ciudad de Tampico. No había prisa, unos pocos cientos de enemigos no podrían haber hecho mucho en este tiempo. Van. Por un momento me preocupé de que se hubieran retirado por completo, pero aún había disparos. Un explorador regresó rápidamente cuando escuchó los disparos provenientes del puerto de Tampico. Movilicemos y acerquemos más al ejército. Sí, Su Majestad. Avancen. Avancen. Un ejército de 10.000 hombres rodeó Tampico. Solo entonces apareció una bandera blanca. Desde el principio, defender la ciudad de Tampico era una tarea imposible. No puede considerarse una fortaleza si apenas tiene unas pocas paredes dispersas. Fue así que recuperamos el puerto de Tampico fácilmente. Esos malditos traidores. Los primeros que huyeron, los nobles cobardes, ya habían embarcado en la flota española. A pesar de haber abandonado la batalla, no solo no fueron castigados, sino que, gracias a su sangre noble, subieron a bordo de la flota sin consecuencias. La flota española no atacó a nuestro ejército tras entrar en Tampico, pero tampoco nos permitió tomar sus barcos. La flota permanecía a una distancia considerable frente a las costas de Tampico. Considerando la situación, decidí enviar a un mensajero rápido para informar a Agustín I del resultado de la batalla y solicitar permiso para negociar el fin de la guerra. El poder de decisión sobre la diplomacia y defensa recaía completamente en el emperador, por lo que solo necesitaba su autorización, y no la del Parlamento. Agustín I, de buen humor tras la noticia de nuestra victoria, me dio autoridad plena para negociar con España, sin pensárselo 2 veces. La flota española, con sus rehenes a bordo, se quedó atrapada en un limbo frente a las costas de Tampico. Entonces, envié un barco para comunicarme con ellos. Al poco tiempo, la flota respondió, y un hombre que se presentó como el almirante Juan Morales descendió. Ahorrémonos las formalidades. Soy el almirante Juan Morales, comandante de la flota expedicionaria. No esperaba que el asunto se resolviera tan pronto. También saltaré las formalidades. Soy Agustín Jerónimo de Iturbide, príncipe heredero del Imperio Mexicano y comandante de la guarnición. ¿Es usted el oficial de más alto rango que queda en el ejército español? Así es.
Entonces debo informarle, primero, que el Imperio Mexicano lamenta, condena y desaprueba profundamente la invasión de España en nuestro país. Respondí con severidad. ¿De qué estás hablando? España nunca reconoció la independencia de México, así que hablar de invasión es un término incorrecto. Además, fuimos enviados aquí para recuperar los bienes que ustedes robaron unilateralmente de nuestros ciudadanos. En cualquier caso, estoy aquí para negociar la liberación de prisioneros. Si su lado muestra generosidad liberando a nuestros hombres, nuestro rey también será generoso perdonando sus fechorías pasadas al robarnos, y reconocerá la independencia de México. ¿Qué le parece?, dijo el almirante Juan Morales. ¿Qué demonios le pasa a este sujeto? Todo lo que dijo son tonterías. Es una propuesta que carece de sentido, y que no tiene ningún valor. El Imperio Mexicano ya es una nación independiente, y no necesitamos del perdón y de la aprobación de España. Ustedes iniciaron una guerra de invasión sin previo aviso, y si no ofrecen una disculpa y compensación adecuadas, no habrá liberación de prisioneros. El almirante Morales, sin mostrar sorpresa, continuó la conversación sin alterarse. ¿Qué tipo de disculpa y compensación están buscando? Le entregué el documento que había preparado. Primero, el rey Fernando VII de España debe reconocer la responsabilidad de haber iniciado la guerra de invasión y disculparse con el Imperio Mexicano. Segundo, España debe pagar una indemnización de 10 millones de pesos al Imperio Mexicano. Tercero, España debe ceder la totalidad de la isla de Cuba al Imperio Mexicano. Cuarto, España debe entregar la flota utilizada en la invasión al Imperio Mexicano. Quinto, España debe transferir 50 ingenieros navales de primer nivel al Imperio Mexicano. A medida que el almirante Morales leía cada punto, su rostro se volvía cada vez más rojo de ira e indignación. Esto es una locura. ¿De verdad crees que aceptaremos tales condiciones, Cuba? Preferiríamos continuar la guerra antes que aceptar esto. Estás siendo arrogante por ganar una sola batalla, pero lo lamentarás. ¡Qué descaro para alguien sin una flota decente! Morales se levantó furioso, dispuesto a marcharse, pero le hablé antes de que lo hiciera. En ese caso, los prisioneros serán enviados a trabajar en las minas. Los enviaremos a trabajar en las minas más duras y peligrosas de todo el Imperio Mexicano. Ya sabes lo que puede pasarle a alguien trabajando en una mina, pero no es algo que me preocupe. El almirante Morales se detuvo y volvió a sentarse. ¿Me estás amenazando, tomando prisioneros como rehenes? ¿Un príncipe hace semejante cosa? ¡Qué deshonroso! ¡Qué deshonroso! ¿No es más deshonroso iniciar una invasión sin una disculpa o compensación adecuada? Si España no está dispuesta a compensarnos, es lógico que utilicemos a los prisioneros para recuperar nuestras pérdidas. ¿De verdad vas a continuar la guerra? No entiendo cómo pretendes manejar las consecuencias. Parece que has identificado a los prisioneros, pero si tocas a los nobles y pierdes la guerra, ¿crees que saldrás con vida? El almirante Morales intentó intimidarme, desesperado por encontrar una salida adecuada. ¡Qué patética amenaza! Si España puede enviar otra expedición, que lo haga. ¿Crees que no sé que ya han usado lo que les queda de fuerzas para esta campaña? Algún día, el Imperio Mexicano construirá su propia flota. Entonces no solo tomaremos Cuba, sino también Puerto Rico. Y si no, usaremos la indemnización que exijamos para comprar barcos a Inglaterra. Tus prisioneros morirán trabajando en las minas y España perderá Cuba y Puerto Rico. Si quieren intentarlo, adelante. Respondí a su amenaza con una amenaza aún más directa. El rostro de Morales se puso pálido ante mis palabras contundentes. Sabía que si España se ponía en esa posición, yo no dudaría en cumplir con lo que decía. El rey nunca aceptará esto. Este tratado es como una sentencia de muerte política. Cuando haces una apuesta tan alta, debes estar preparado para pagar el precio y aceptar las consecuencias. Lleve nuestra propuesta a Fernando VII. Si no recibimos respuesta en 12 semanas, asumiremos que la rechazó y enviaremos a los prisioneros a las minas. El almirante Morales se marchó sin despedirse. Aunque habíamos ganado la batalla, en las guerras internacionales de esta época, el resultado no dependía solo de la victoria o derrota entre los combatientes. En especial, Inglaterra y Francia intervenían constantemente para imponer su influencia.
Fomentaban lo que les beneficiaba y bloqueaban lo que les perjudicaba, sin importar las decisiones de los países en conflicto. En resumen, incluso si ganas la guerra, para asegurarte de recibir una buena indemnización, debes sobornar a Inglaterra o a Francia. Sí, lo sé, es lamentable pedir ayuda a estos países que ni siquiera participaron en esta guerra, pero lamentablemente México carece de poder e influencia. Espero algún día cambiar esta situación, para no recurrir a esto. Tras la amarga partida del almirante Morales de regreso a su patria, dejé al mayor Jorge a cargo de las tropas y me apresuré a regresar a la Ciudad de México. Una vez que llegué a la capital, Agustín I quería organizar una gran celebración, pero lo detuve, recordándole que la guerra aún no había terminado. El soborno debía ir dirigido a Inglaterra. En ese momento, Francia estaba estrechamente ligada a España, y fue Francia quien había restaurado el poder de Fernando VII. Francia no permitiría que un país tan remoto y pobre como México saqueara a España, que estaba bajo su influencia. Considerando esto, invité al embajador británico al palacio. Embajador Ward, un placer conocerlo. Henry George Ward, quien en la historia original también fue el embajador británico en México. Un placer, Su Alteza. He escuchado sobre el ataque de España. Parece que Su Alteza ha conducido a la victoria con una brillante estrategia. Mis felicitaciones. Levantando una taza de té, comenzó a introducir el tema con naturalidad. Jaja, no ha sido nada. Lo he invitado porque me gustaría discutir un asunto relacionado con ese evento. Adelante, Su Alteza. Como sabe, España está estrechamente aliada con Francia. Pero si aprovechamos esta oportunidad para cooperar, Inglaterra podría ponerle una correa a España, ¿no cree? Me gustaría escuchar más sobre su propuesta. Al igual que un terrateniente que endeuda a sus campesinos hasta convertirlos en siervos, Inglaterra había endeudado a numerosas naciones. Una vez que te atrapaban con una deuda, encontraban justificaciones para inflar los intereses y exigir un alto precio a cambio. Esa era la estrategia de Inglaterra, y México desafortunadamente no era la excepción. Si Inglaterra condona 15 millones de pesos de nuestra deuda de 25 millones, cederemos el derecho a cobrar los 10 millones que nos debe España. ¿Qué le parece? Condonar 15 millones de deuda para obtener un derecho a cobrar 10 millones puede sonar ridículo, pero no es una cuestión de cifras. El préstamo original de Inglaterra a México probablemente no superaba los 10 millones. Lo importante era el derecho a cobrarle a España. Esta propuesta era como ofrecerle a un prestamista un nuevo deudor a cambio de que condonara parte de tu deuda. Cuando un país no tiene poder, debes recurrir a estas tácticas. Inglaterra sabía que España no podría pagar de inmediato, por lo que eventualmente se vería atrapada en una red de intereses descomunales. ¿Cree que España aceptará el tratado de indemnización? Podemos manejar a Francia, pero forzar a España a firmarlo es un desafío completamente diferente. El embajador Ward parecía dudar. También sabía que México no tenía una flota y se preguntaba cómo obligaríamos a España a firmar el tratado. No tendrán más remedio. Tenemos a cientos de nobles españoles de alto rango como prisioneros. ¿Cientos de nobles? ¿Estás seguro de eso? El embajador Ward se quedó asombrado ante la información que le compartí. En ese caso, Fernando VII no tendrá alternativa. En cierto modo, España estaba en una situación similar a la nuestra. Aunque su poder estaba en declive, la tensión política entre los liberales que aguardaban su oportunidad en las provincias y los conservadores que apoyaban al rey en el centro era palpable. Si Fernando VII rechazaba el tratado, perdería el apoyo de muchos conservadores. El embajador Ward entendió la situación de inmediato. Aún así, 15 millones es una suma considerable. ¿Qué le parece 11.5 millones? Después de hacer sus cálculos, el embajador Ward redujo la cifra en 3.5 millones sin titubear. Ni siquiera pidió 12.5 millones. Se fue directamente a 11.5 millones. Pensaba que la norma era negociar por la mitad. Aunque la codicia de Inglaterra me desagradaba, y al mismo tiempo me causaba escalofríos, no tenía otra opción más que aceptar la oferta. De acuerdo. Pero Inglaterra debe garantizar que Francia no se entrometa. No se preocupe por eso. Sin embargo,
Este acuerdo solo se aplicará si España firma el tratado de indemnización. Después de terminar la conversación, despedí al embajador Ward. Todas las piezas estaban en su lugar. Si todo iba bien, el Imperio mexicano obtendría grandes riquezas, y sobre todo, España no tenía otra alternativa que doblegarse ante mis demandas. Capítulo 24. El regreso de España, parte 5. La flota española había regresado apenas un par de semanas después de la expedición hacia México. Aunque los barcos parecían intactos, los nobles españoles estaban llenos de inquietud. ¿No era demasiado poco tiempo para conquistar el vasto imperio mexicano? ¿Por qué regresaba la flota cuando aún debería estar apoyando a las tropas terrestres? Y como temían, llegaron las malas noticias. Una derrota aplastante. Un ejército de 10.000 hombres, destruido de un solo golpe. Mis inútiles hijos de Van. El rey Fernando VII se desmayó mientras escuchaba el informe sobre el resultado de la batalla. No pudo soportar la terrible realidad que contrastaba brutalmente con el futuro brillante que había imaginado durante los últimos meses. Llamen al médico. Lleven al rey a su habitación. Aún en medio de la confusión, algunos nobles persistían en buscar información. Almirante Morales, ¿es todo esto cierto? Sí. Lamentablemente, en una sola batalla, caímos víctimas de la astucia y el ataque sorpresa del príncipe heredero del Imperio mexicano. El general Isidro Baradas no es incompetente. ¿Cómo pudo suceder esto? Entonces, ¿qué han exigido esos malditos mexicanos? Eso, no puedo revelarlo ahora. Lo haré cuando Su Majestad despierte. Deberán volver mañana. Con el rostro cansado, el almirante Morales intentó retirarse del palacio, pero un grupo de nobles lo detuvo. Almirante, ¿qué ha pasado con nuestros hijos? La gente está en pánico porque no los encuentran. Mi hijo no aparece entre los que regresaron. Ellos están cautivos en el Imperio mexicano. ¿Qué? Espera. Eso quiere decir que nuestros hijos fueron tomados como prisioneros. ¿Cómo demonios sucedió esto? Preguntó un noble desconcertado. Morales se negó a contestar, y los dejó con esas palabras y se fue. Al día siguiente, después de ser atendido cuidadosamente por los médicos, Fernando VII despertó, solo para enfrentarse a una prueba aún más cruel. ¿Capturaron a 350 nobles? Y dicen que si no aceptamos sus condiciones, los enviarán a trabajar a las minas como esclavos hasta morir. ¿Cómo pueden ser tan crueles? ¿Esos malditos bastardos cómo se atreven? ¿Es que el Imperio mexicano no tiene honor? Por un momento, Fernando VII estuvo a punto de desmayarse de nuevo, pero se sostuvo gracias a la rabia que brotaba en su interior. No podía creer que se atrevieran a tratar así a la sangre noble de España. Exactamente, Su Majestad. Está claro que el Imperio mexicano no tiene sentido del honor. La comunidad internacional no tolerará un chantaje tan deshonroso como este. Los nobles se unieron en coro, aferrándose a la idea del honor. Como si quisieran olvidar que habían perdido una guerra en la que habían invertido todos sus recursos, insistían en apelar a la comunidad internacional. Pero al mencionar la comunidad internacional, en realidad estaban poniendo su fe en Francia, su respaldo. Francia no permitiría que un país como México exigiera tales condiciones a España. El almirante Morales, observando la escena, se sintió profundamente desilusionado. ¿Comunidad internacional? Esto es el fin para España. ¿Cómo pudieron estos idiotas llevar a España a esta situación? Este es el resultado de haber traído a Francia para mantener el poder. Morales provenía de una noble familia española, pero en ese momento decidió unirse a la facción liberal. La operación de reconquista fue muy apresurada. Debimos esperar al menos un año más para preparar y entrenar correctamente a las tropas. Estas son las consecuencias de nuestra imprudencia y falta de preparación. Es mejor presionarlos para que firmen el tratado de indemnización. Esto acabará con el apoyo a la monarquía española, y de paso, también acabará con el poder y la influencia de los nobles que incitaron esta guerra. Su Majestad, el príncipe heredero del Imperio mexicano ha dicho que si el tratado de indemnización no se firma en 7 semanas, enviará a los prisioneros a las minas.
Debemos tomar una decisión rápidamente. ¿7 semanas? Eso significa que solo nos quedan 1 o 2 semanas como máximo. Llamen al embajador francés inmediatamente. Sí, Su Majestad. La reacción del embajador francés no fue la que Fernando VII y los nobles esperaban. Su Majestad, lo siento, pero este es un asunto entre México y España. Francia no puede intervenir. ¿Cómo que no pueden intervenir ahora? Han estado metiéndose en todo hasta ahora. Y este ataque a México también se llevó a cabo con el consentimiento de Francia. ¿Qué demonios está pasando con ustedes? La diplomacia quedó de lado ante la directa y airada respuesta de Fernando VII, lo que agotó la paciencia del embajador francés. Inglaterra ha intervenido. En cuanto a este asunto, espero que España lo resuelva con sabiduría. Ahora, con su permiso, me retiro. Cuando Francia, su única esperanza, los abandonó, los nobles españoles se dividieron. Su Majestad. Debemos firmar el tratado de inmediato. ¿Te has vuelto loco? Cuba. Estamos hablando de Cuba. ¿Cómo puede España ceder Cuba, una isla que hemos desarrollado durante siglos? Cállate. Tu hijo escapó más rápido que nadie, pero mi hijo fue capturado con honor. No fue capturado con honor, fue demasiado lento. Su Majestad, no podemos ceder Cuba por emociones personales. De todos modos, ellos no tienen cómo atacar nuestra patria. ¿Lento? ¿Emociones personales? Tú, maldito desgraciado. El palacio se convirtió en un caos, con nobles gritándose unos a otros frente al rey, sus rostros enrojecidos por la ira. Era un auténtico pandemonio. Los nobles cuyos hijos no habían sido capturados o que habían escapado de México se opusieron vehementemente al tratado de indemnización. Mientras que los nobles cuyos hijos estaban entre los 350 prisioneros apoyaban el acuerdo. Al cabo de una semana, el conflicto ya no se limitaba solo a gritos. Esta lucha de intereses entre ambos bandos provocó grandes fracturas en amistades y alianzas entre varias casas nobles. Incluso algunos compromisos matrimoniales se vieron cancelados. Los nobles a favor de la indemnización comenzaron a prepararse para tomar medidas más drásticas. Esos traidores están completamente locos. Su Majestad, la situación es más grave de lo que pensábamos. Circulan rumores de que algunos de ellos están en contacto con los liberales. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Cómo pueden los nobles hacer algo así? Me temo que es cierto, Su Majestad. Fernando VII y los nobles que se oponían a la indemnización finalmente cedieron. Sabían que si la noticia de la derrota se extendía y estallaba un conflicto abierto, todo estaría perdido. Los liberales no dejarían pasar esta oportunidad. El almirante Morales cruzó el Atlántico por tercera vez en el mismo año. Esta vez no llevaba un ejército, sino diplomáticos y 50 ingenieros navales. La guerra de invasión española en México, como fue oficialmente llamada, había terminado. El resultado fue, por supuesto, una victoria para el Imperio mexicano. España nos cedió los documentos de deuda por 10 millones de pesos, su flota, los ingenieros navales, y Cuba. A cambio, liberamos a los prisioneros. Los documentos de deuda pasaron directamente a manos de Inglaterra, que cumplió con su promesa de condonar parte de nuestra deuda. De los 45 millones de pesos de deuda, 25 millones eran con Reino Unido, 15 millones con Francia, y 10 millones con Estados Unidos. Reino Unido condonó 11.5 millones de los 25 millones que debíamos. Nos quedan 33.5 millones. Ah. Ni siquiera deberíamos haber tenido que pagar todo esto, maldita sea. Los pensamientos sobre la deuda me llenaron de rabia, pero me obligué a calmarlos. Era un buen día, y debía enfocarme en cosas buenas. Finalmente, el Imperio mexicano tiene su propia flota naval. Sí. Aunque la proporción de buques de guerra es algo limitada, esto es solo el comienzo. Y ahora tenemos a los ingenieros navales con nosotros. La flota consistía en 2 navíos de línea, 5 fragatas, 3 buques de guerra y 45 barcos de transporte. Los barcos que habían sido utilizados para atacar al Imperio mexicano ahora formaban parte de nuestra flota. A los ingenieros navales españoles que llegaron a México,
Algunos por decisión propia y otros no tanto, se les ofreció un alto salario y una vivienda. Como venían de España, la comunicación con nuestros ingenieros navales era fluida, lo que facilitaba su adaptación. Cuba. Nunca pensé que lograríamos traerla. Yo tampoco. Al principio solo planeábamos traer 3 cosas, sin Cuba, pero fue posible gracias a que los propios españoles nos entregaron a un montón de sus nobles. Eso sucedió porque ganaste la batalla. Sí, padre. Agustín I me dio una palmada en el hombro, estaba muy orgulloso de mí. Cuando la noticia del Tratado de Paz y la victoria se esparció, todo el Imperio mexicano se sumió en un ambiente festivo. ¿Qué era Cuba? Un puerto que España había cuidado con esmero y unas tierras agrícolas que adoraba. Su valor económico, estratégico y simbólico era inmenso. Incluso cuando España perdió sus colonias en América, había logrado conservar Cuba. Y ahora nosotros se la habíamos arrebatado. Muchos mexicanos sentían una mezcla de desdén y envidia hacia los españoles. La independencia había aliviado en parte esos sentimientos, pero esta victoria eliminó por completo cualquier inferioridad o resentimiento. El resultado fue un orgullo nacional renovado. ¿Cuál es el mayor defecto de una monarquía? No importa cuán excelente sea el rey, siempre existe la posibilidad de que su heredero sea un desastre. Es decir, puede haber un padre noble y un hijo inútil. En ese caso, el futuro del país estaría en peligro, independientemente de las capacidades del actual monarca. El emperador nos otorgó la independencia y está estabilizando el imperio. El príncipe heredero será quien lo lleve a su renacimiento. Sí, el hijo de un león es, por supuesto, un león también. Toda preocupación sobre el sucesor se desvaneció por completo. En la ceremonia de condecoración y celebración de la victoria en la Plaza de la Constitución, la multitud no dejaba de gritar. ¡Viva el Imperio Mexicano! ¡Viva la Casa Imperial de Iturbide! ¡Viva! ¡Viva el Imperio Mexicano! ¡Viva la Casa Imperial de Iturbide! Los vítores incesantes retrasaron la ceremonia por un buen rato. Ahora procederemos con la entrega de medallas. Les pedimos a los ciudadanos que guarden silencio por un momento. El general Jorge y los oficiales del Ejército de Defensa recibieron medallas y promociones de un rango. Lorenzo, quien se infiltró en el ejército español como parte de una operación de engaño, junto con los oficiales subalternos, fue ascendido 2 rangos. Su Alteza, cuando pidió mi cooperación para la misión, pensé que me iban a mandar a la muerte. ¿Cómo se te ocurre? Lo hice porque somos compañeros, quería cuidarte. ¡Qué mal agradecido! Después de todo el engaño, me envían al frente de batalla. Pensé que me iba a morir bajo el fuego aliado. Por eso te di una ruta de escape segura. Además te brindé apoyo desde la retaguardia, ¿no? Jeje, gracias. Los miembros del Partido Republicano estaban furiosos. Además del emperador, ¿también su hijo tiene talento militar? No solo talento militar. ¿Olvidaste cómo nos humilló en el Congreso? Y se rumorea que, además, sacó tiempo en la Academia Militar para inventar cosas. Maldita sea, es un monstruo. Así es, un monstruo. Para asegurar el futuro de nuestro partido republicano, debemos vigilar al príncipe heredero. ¿Y cómo planeas hacerlo en la situación actual? Además, tengo entendido que tú mismo compraste varias cosechadoras mecánicas de él. Un par de semanas después. El Imperio Mexicano movilizó a 5,000 soldados para tomar control de Cuba. Utilizando la flota recién adquirida de España, lanzaron una operación de desembarco a gran escala. Normalmente, los territorios transferidos entre países mediante tratados no requerían una acción tan drástica, pero el Imperio Mexicano era diferente. A partir de ahora, todo lo que posean los españoles en esta tierra será propiedad del gobierno del Imperio Mexicano. No dejen ni un solo saco de maíz atrás. ¿Entendido? Sí. Partiremos de inmediato. España protestó, pero el Imperio Mexicano no prestó atención. La política sobre la propiedad privada en los territorios cedidos dependía de cada nación. En algunos casos, la propiedad privada se respetaba, en otros se ofrecía compensación, y en otros simplemente se confiscaba sin indemnización. El Imperio Mexicano,
como en ocasiones anteriores, no tocó las propiedades de los británicos, franceses o estadounidenses, pero se apoderó de las propiedades de los españoles. De todos modos, las relaciones con España ya están lo suficientemente dañadas como para que no se puedan recuperar en al menos 10 años. Si dejáramos sus propiedades intactas y las relaciones diplomáticas se restauraran, tal vez podría considerarse, pero eso no va a pasar, así que no tiene sentido no actuar. Tal como lo habían hecho antes, desembarcaron simultáneamente en toda Cuba, trasladando rápidamente los bienes a través del puerto de La Habana, la capital y el puerto más grande, hacia la Ciudad de México. Si bien esta fue la primera operación naval del Imperio Mexicano, y tuvieron algunos tropiezos, comenzaron a adquirir experiencia gradualmente. Una vez que comprobamos la lista de las propiedades españolas, nos dimos cuenta que algunas familias españolas que residían en la isla, lograron escapar llevándose todas sus riquezas. Fue lamentable, pero era comprensible, considerando el precedente anterior de la confiscación de bienes, algunos españoles no lo pensaron 2 veces y se marcharon. Fue una situación desafortunada. Por otro lado, Cuba es una isla enorme, con una superficie de aproximadamente 110.000 kilómetros cuadrados, un poco más grande que los 100.000 kilómetros cuadrados de Corea del Sur. La mayor parte de las plantaciones en esta vasta tierra quedaron bajo el control del gobierno del Imperio Mexicano. Con la adición de estos 110.000 kilómetros cuadrados, el territorio del imperio creció de 4.92 millones a 5.03 millones de kilómetros cuadrados. Aunque hay algunas áreas desérticas, no es como en la Rusia o Canadá de la historia original, donde el frío hacía inhabitables grandes extensiones de tierra. La mayor parte es tierra habitable. El enorme potencial del Imperio Mexicano es increíble. Por esa misma razón, no había tiempo para descansar si querían aprovecharlo al máximo lo antes posible. El ambiente festivo que cubría todo el Imperio Mexicano continuó durante más de un mes después de la ceremonia de celebración de la victoria, pero yo no lo disfruté. Me embarqué en un barco con rumbo a Inglaterra. Zarpemos, ordené. El estruendo de los cañones de saludo resonó por todas partes, mientras el viento salado abrazaba las velas desplegadas al máximo. El objetivo de este viaje tenía como finalidad impulsar la industrialización y llevar más lejos el desarrollo del territorio del Imperio Mexicano. Fin del arco 5, el regreso de España. Arco número 6, el Imperio Británico. Capítulo 25, el Imperio Británico parte 1. Este lugar deja mucho que desear, si lo comparo con los puertos modernos de mi vida anterior. Para el futuro será una prioridad reconstruir este puerto. Fue lo que me dije a mí mismo en mis adentros. Actualmente, me encontraba en el puerto de Veracruz contemplando las instalaciones y el movimiento de los barcos y la gente, cuando de repente, una voz me habló. Su Alteza, ¿puedo preguntar la razón por la que se dirige personalmente a Inglaterra?, preguntó Diego, mi asistente, con curiosidad mientras subía a bordo del barco conmigo. Dije que voy a fomentar las buenas relaciones con Inglaterra y a firmar un tratado de no agresión, ¿no es así? Inglaterra, la nación que, a partir de la batalla de Waterloo en 1815, consolidó su posición como la potencia más fuerte de Europa, y que pronto sería conocida como el Imperio Británico. Si ese fuera el único motivo, bastaría con enviar a un diplomático. Según lo que he observado de sus movimientos hasta ahora, Su Alteza solo actúa cuando hay más de un beneficio en juego. Diego me miraba con ojos llenos de curiosidad. Es agradable que sea tan atento, pero empieza a resultar un poco inquietante, pensé. Cuando me pidió ser mi asistente, no me di cuenta, pero parece que su interés en mí es un poco excesivo. Está bien, te diré la verdad. La diplomacia es solo la razón superficial. En realidad, hay otro motivo. Sabía que había más. ¿Cuál es ese otro motivo? Es un secreto, respondí. Ah, se lamentó. Es una broma. En realidad, planeo fundar una compañía de inmigración en Londres, confesé. ¿Una compañía de inmigración? La inmigración es una razón lo suficientemente importante como para que viaje personalmente a Inglaterra. Dime, ¿quién crees que será nuestro principal enemigo en el futuro? Sin duda, Estados Unidos. España ya no es un rival digno para el Imperio Mexicano, y con Inglaterra y Francia no hay grandes conflictos de interés. Exactamente, respondí. La inmigración es clave debido a Estados Unidos.
Fomentar la inmigración no solo aumenta la población, el indicador más directo del poder nacional, sino que también quita posibles inmigrantes a nuestro enemigo. Por cada inmigrante que atraemos hacia nosotros, es uno menos que irá a Estados Unidos, lo que nos da el doble de ventaja. Las personas que no están insatisfechas con su vida no suelen abandonar su hogar y cruzar el Atlántico hacia un país lejano. Si logramos atraer inmigrantes al Imperio Mexicano, en su mayoría serían personas que, en la historia original, probablemente habrían emigrado a Estados Unidos. En 1820, la diferencia de población entre México y Estados Unidos era de unos 3 millones. Pero en la década de 1840, la diferencia superaba los 10 millones. La inmigración fue una de las principales causas de este crecimiento. Por otro lado, el vasto territorio de Estados Unidos permitió el crecimiento masivo de pequeños agricultores, lo que contribuyó en gran medida al aumento de su población. Sin embargo, la inmigración fue la causa directa de su explosión demográfica. No podemos dejar pasar por alto a los inmigrantes irlandeses y alemanes, reflexioné. En la América moderna, después de los estadounidenses de origen británico, los grupos de inmigrantes más numerosos son los de origen alemán e irlandés. El grupo británico incluye a personas de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte y Cornualles. Si los alemanes e irlandeses son comparables en número a los británicos, te puedes hacer una idea de cuántos son. Aunque la gran hambruna irlandesa de 1845 aceleró la emigración, incluso antes de eso, muchos irlandeses ya se marchaban a Estados Unidos, con la esperanza de brindarles a sus familias un futuro mejor. Desafortunadamente hoy en día, los irlandeses siguen sufriendo una opresión brutal, discriminación, persecución religiosa y una pobreza extrema a manos de los británicos. Dado que la mayoría de ellos son católicos, su integración en México sería bastante natural. En este caso, la religión es nuestra aliada. En cambio, los inmigrantes alemanes practicaban diversas religiones según su región de origen, pero muchos de ellos en su mayoría también eran católicos. En la historia original, una gran cantidad de alemanes, que sufrían de inestabilidad política y pobreza, eligieron emigrar a Estados Unidos. Por otro lado, si podemos atraer incluso a solo al 30% de estos inmigrantes al Imperio Mexicano, podríamos, al menos en términos de población, empezar a alcanzar a Estados Unidos. Para ejecutar este plan, decidí fundar una compañía de inmigración y firmar un contrato entre la empresa y el gobierno del Imperio Mexicano. Es un acuerdo similar al que hizo Stephen Austin, el padre de Texas, con el gobierno imperial. Cada vez que mi empresa atrae a 100 familias de inmigrantes, se les otorga un incentivo en efectivo según el contrato. Los inmigrantes deben cultivar tierras baldías. Solo entonces se les concederá una porción de tierra de forma gratuita y se les otorgará una exención de impuestos durante 5 años. Este contrato fue posible en gran medida gracias a los esfuerzos de Agustín I, quien intervino para facilitarlo. Ya existía un precedente con Stephen Austin, y como los conservadores no se oponían tanto a la entrada de inmigrantes extranjeros, la oposición fue mínima. El contrato podría implicar un enorme gasto por parte del gobierno, dependiendo del número de inmigrantes, por lo que no podía solicitarlo sin ofrecer nada a cambio. Con esta victoria frente a España y los logros diplomáticos que obtuve, debo asegurarme de que este contrato sea un éxito, pensé. En realidad, Agustín I me concedió este favor por ser su hijo. Si lo analizamos, es natural que el príncipe heredero contribuya al desarrollo del imperio. Aún así, trabajé muy duro e invertí mucho tiempo en este proyecto, para que el contrato se aprobara como una especie de recompensa. Diego, ¿dijiste que habías estudiado inglés? Sí, Su Alteza. En la universidad, me enseñaron principalmente latín y francés, pero también estudié inglés, ya que pensé que sería útil, siendo uno de los idiomas más poderosos del mundo. Hiciste bien. Enséñame también a mí. Por supuesto, Su Alteza. Aunque ya tenía cierto dominio del inglés, el idioma de esta época era algo diferente. Así que, durante el viaje en barco, me dediqué a estudiar intensamente el inglés de este tiempo. Espero que disfrute su estadía en Inglaterra. Sí, Su Majestad. Gracias. El rey Jorge IV de Inglaterra se dignó a mostrarme su rostro al enterarse de mi llegada, pero, fiel a su posición como monarca de la nación más poderosa,
Se mostró con una altivez acorde a su estatus. Me dedicó apenas 5 minutos de su tiempo, intercambiando unas pocas palabras protocolarias antes de retirarse. Bueno, considerando que no le queda mucho tiempo de vida, al menos fue bueno verle el rostro, reflexioné. Jorge IV tenía 66 años, y moriría el próximo año. A diferencia del rey, el gobierno británico no ignoró por completo al Imperio mexicano. Las conversaciones más serias las tuve con el primer ministro. Su Majestad es mayor y no tiene mucha energía. Espero que lo comprenda, Su Alteza, me explicó el primer ministro. Lo entiendo, respondí con una sonrisa. Por cierto, hemos escuchado que derrotó a España de manera magnífica. También resolvió los asuntos diplomáticos con gran destreza. Le agradezco, señor primer ministro. Arthur Wellesley. El hombre que derrotó a Napoleón Bonaparte, y quien sirvió como el 25º y 28º primer ministro de Inglaterra. Me ha resultado bastante interesante el proceso por el cual derrotó a las tropas españolas en una sola batalla. Parece que había escuchado sobre mi victoria contra el ejército español. Las circunstancias fueron favorables, respondí modestamente. Ja, 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 es usted muy modesto. Sé que no fue tan simple. Tengo algo de conocimiento sobre tácticas militares. Usted también es muy modesto, señor primer ministro, es el gran estratega que derrotó a Napoleón. Eso no fue más que una serie de coincidencias favorables. Napoleón Bonaparte era, en realidad, el mejor estratega. Por un momento, pareció sumergirse en los recuerdos de su viejo rival, pero pronto retomó la conversación. Creo que ya es hora de ir al grano. ¿Cuál es el motivo de su visita a Inglaterra? El primer ministro, de manera natural, dio la conversación hacia el tema principal. Nos gustaría firmar un tratado de no agresión entre el Imperio mexicano y el Reino Unido. ¿Un tratado de no agresión es realmente necesario? Según tengo entendido, las relaciones entre nuestros países son bastante buenas. Desde que Napoleón vendió Luisiana a Estados Unidos, el país ha estado expandiéndose sin freno. Sé que también tienen disputas territoriales con las colonias británicas en Norteamérica, y quizás sería útil que tuvieran al menos un poder que los contuviera, ¿no cree? Hace poco tiempo, Gran Bretaña y Estados Unidos habían estado en guerra, por lo que sus relaciones no eran muy buenas. Sin embargo, los británicos no veían a Estados Unidos como un enemigo serio, sino más bien como unos insolentes. No fue sino hasta que vieron a Estados Unidos arrebatando territorios a México, expandiéndose hasta el Pacífico y librando batallas de gran escala en la Guerra Civil, que Gran Bretaña empezó a tomarse en serio la amenaza estadounidense. Es demasiado pronto para hablar de una acción conjunta contra Estados Unidos, pero la propuesta de un tratado de no agresión que sirva como una señal de advertencia sería razonable para ellos, pensé. Nuestro imperio mexicano, para bien o para mal, es un cliente leal para Inglaterra. Pagamos religiosamente los intereses exagerados que nos imponen. Y últimamente, cuando resolvimos el conflicto con España, mostramos una actitud cooperativa con los británicos, así que tenía calculado que aceptarían esta propuesta. Estados Unidos no representa una amenaza directa para nosotros, pero como bien dice Su Alteza, no estaría mal tener un poder que los contenga. Acepto. Gracias, señor primer ministro. Espero que nuestras naciones continúen manteniendo una relación amistosa. Ja, ja, ja. No se preocupe, Su Alteza. Gran Bretaña y el Imperio mexicano serán grandes socios. El motivo oficial de mi visita a Inglaterra, el Tratado de No Agresión, se cerró con éxito. Ahora es hora de comenzar con el verdadero trabajo, murmuré. En realidad, el tratado era solo una excusa para venir a Inglaterra. En esta época, era raro que un miembro de la realeza, y mucho menos un heredero al trono, visitara otro país de manera no oficial. Necesitaba una justificación para estar aquí. Claro, hubo casos especiales como el de Pedro el Grande, que viajó de incógnito para aprender carpintería y tecnología naval haciéndose pasar por un obrero, pero esa es una excepción muy rara. En el caso de Pedro el Grande, su identidad ya era conocida, en parte porque era un gigante de más de 2 metros de altura y muy difícil de pasar desapercibido. De todos modos, tengo que avanzar con el proyecto de inmigración. Pero no puedo reclutar inmigrantes yo mismo. Al final, tendré que encontrar a un intermediario.
A diferencia de México, donde había establecido numerosas conexiones en los últimos años, en Inglaterra no conocía a casi nadie. Había considerado traer a alguien de México para encargarse de los negocios, pero tratar con personas sería más efectivo si lo hacía un local. Así que decidí buscar a alguien adecuado en Inglaterra. Embajador Luis, es un placer conocerlo. Su Alteza, es un honor verle en Inglaterra. He escuchado sobre la reciente batalla contra España, y debo decir que me llenó de orgullo. Ja, ja, ja. Gracias. Como quizás ya sabe, el Imperio Mexicano y Gran Bretaña han firmado un tratado de no agresión. Sí, lo escuché. Es un gran logro, Su Alteza. Embajador, antes de marcharme de Inglaterra, quiero llevar a cabo un proyecto de vital importancia para el país. ¿Podría presentarme a alguien que pueda ayudarme? Por supuesto, Su Alteza. Desde que llegué a Inglaterra, prácticamente lo único que he hecho es conocer gente. ¿Qué tipo de proyecto tiene en mente? El doctor José María Luis Mora era el diplomático mexicano designado en Inglaterra. Voy a establecer una compañía de inmigración. Necesito a alguien con buenas conexiones. ¿Una compañía de inmigración? ¿Puedo preguntar en qué consiste exactamente el negocio? Es sencillo. Queremos atraer inmigrantes a México. A los inmigrantes se les otorgará tierra y exenciones fiscales, y a quienes logren traer un número considerable de inmigrantes, se les pagará. Ah, ya veo. Suena similar al contrato de empresario. Ahora entiendo mejor. Sí. Piensa en lo que hace Stephen Austin en Texas, pero en lugar de estadounidenses, lo haremos con europeos. Tengo en mente a alguien, pero no es un aristócrata. No importa si hace bien el trabajo. ¿A qué se dedica? Bueno, es un detective, pero no es lo que podrías estar imaginando. ¿Un detective? Sé lo que es. Un detective en esta época, pensé. Al escuchar la palabra, detective, la imagen que se me viene a la mente es la de Sherlock Holmes, pero en realidad, la mayoría de los detectives de este tiempo hacían trabajos muy similares a los de una agencia de investigaciones privadas. Supongo que alguien así sabría encontrar a la persona adecuada. Sí, tengo entendido que tiene una red de contactos bastante amplia. ¿Cómo es que conoce a una persona así? Bueno, eso es. Es una broma, dije con una sonrisa. Por favor, preséntemelo. Por supuesto, Su Alteza. No pasó mucho tiempo antes de que el embajador José me trajera al hombre en cuestión, Reginald Greenfield. La inmigración era una de las claves esenciales para competir con Estados Unidos en términos de poder. Y ahora, había llegado el momento de conocer al hombre que estaría al frente de ese ambicioso proyecto. Si lograba poner en marcha este plan con éxito, esto beneficiaría enormemente al Imperio Mexicano. Si el video fue de tu agrado, ayúdanos a compartirlo con tus contactos y amigos. Suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.